8 años después de publicar el su último disco de larga duración, Cerquina, el grupo, un de los nombres de referencia del folk asturiano, asoleya 2 pieces nes que continúa con la línea sonora. Felpeyo acabamos de sacar un par de temas en las plataformas online después del último trabajo largo que hicimos en 2017, Cerquina, y después de un tema que nos quedara en el tintero de ese disco que sacáramos cuando la pandemia. Son un par de temas de este tiempo de trabajo, de este tiempo de ensayo en el que seguimos trabajando en sin parar, en el que seguimos ensayando en sin parar y en el que también pues oye, vamos viendo también a ver qué piezas nuevas pueden conformar lo que en un futuro, no sabemos si pronto o a largo plazo va a ser, o esperemos que sea un disco largo. Bueno, de 2017 fueron 8 años, pero bueno, fueron 8 años en los que hubo muchos cambios, ¿no? Al poco de sacar Cerquina tuvimos que cambiar de cantante, bueno, por circunstancias propias de él, y después de la que dimos entamar con el nuevo cantante, con Aníbal Menchaca, que es el canguaño y la voz de Felpeyo, pues el primer ensayo que hicimos con él fue el mismo día que nos llegó la noticia de la muerte de Elías García, que de aquella era el nuestro buzuquista. Todo eso, pues eso, fue escurriendo el tiempo también de volver a ponerse a trabajar. Después vino la pandemia. Dentro de la pandemia sí que sacamos el tema Saltones Expósitos, que era un tema a partir de unos saltones tradicionales que teníamos ya arranchados y tal para aquel disco, para Cerquina y tal, y que acabamos sacando. Y después, pues este tiempo, pues integración con las nuevas voces, integración de las nuevas cuerdas, pues hicimos una serie de conciertos por ahí, tuvimos en Francia, tuvimos en Portugal, tuvimos en Euskadi, tuvimos en Galicia, en Lyon, una montonera de conciertos por Asturias, así que bueno, parados no tuvimos, lo que pasa, bueno, son unos cuantos años. El primero de los temas son unas piezas instrumentales, muy al estilo de Felpeyo, composición de Lisardo Prieto, de nuestro violinero, que como Llevezu pues hacemos composiciones a partir de ritmos tradicionales, ¿no? En este caso son un par de muñeres muy del estilo central y un saltón muy también del estilo central, ¿no? Piezas que bueno, hicimos un arrancho muy del estilo de Felpeyo también, entrando con un riff de cuerda, que después vamos entrando poco a poco los demás instrumentos aparte de la melodía. Tiene un cambio de velocidad de una muñera a otra y después un cambio de ritmo de la que pasamos a los saltones, cuando ya entra la gaita y ya bueno, metemos la caña tan de Felpeyo. En cuanto al tema cantado que grabamos, la nuestra versión de la romería, un bezo en Felpeyo de ir haciendo versiones de cantares de formaciones corales y cantares de chigre bien conocidos en toda Asturias, y la romería ya era uno de esos temas que nos faltaba por hacer una versión propia, ¿no? Hay muchas versiones, de muchas formaciones corales, hay versiones de grupos de folk como Giverdón o como Corquío en su día, que tienen su propia versión. En este caso, la nuestra llámase Si quieres que vaya contigo, porque la verdad que cambiamos mucho la letra, y es la primera letra que fue para Felpeyo Aníbal Menchaca, que es el cantante el cantante principal que canta Anguaño con Felpeyo, y pensamos que bueno, que quedó con un arreglo muy al estilo nuestro, ¿no? Muy
muy de esa intro que va poquín a poco creciendo el tema para después crecer mucho más cuando lleguen los coros y después la parte instrumental. Creemos que quedó bastante felpeyero.